Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Miércoles Ágil, el número 48. Y en esta ocasión y continuando con la serie que estamos haciendo sobre los valores del manifiesto ágil, hoy vamos a hablar del tercer valor, que es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Ya revisamos los primeros dos, individuos, interacciones sobre procesos y herramientas. Y también revisamos el software funcionando sobre la documentación extensiva. Y hoy, bueno, vamos a hablar de la relación con el cliente o con el usuario final, dependiendo de los casos que toquemos y de qué manera pues podemos priorizar, ¿no?, esa colaboración sobre la negociación contractual, que luego se vuelve un poco truculento, ¿no? Porque estamos hablando de a lo mejor cosas que pudieran rayar en lo legal incluso en algunos contextos y cómo tratar de sacar lo mejor de ello, ¿no? Entonces, como siempre, tenemos a Diógenes Pérez y a Jorge Heras. Y pues empecemos. Me gustaría empezar bueno, primero que nada, algunos ejemplos positivos eh, en donde hayan visto este valor en práctica y cuáles son los beneficios de tenerlo, ¿no? Yo la ventaja que veo al tener consultorías, que nuestros contratos cambian a ser time and materials en lugar de ser para un scope definido, es, y vamos a hablar primero de contratos y clientes reales, ¿no? Luego vamos a hablar de, ay, ¿quién es el cliente, el usuario, el producto? Luego abarcamos eso. Hablemos primero de clientes reales. Las empresas de consultoría que siguen estos formatos y los clientes a los cuales les logran vender la idea de un time and materials, porque los contratos no son fáciles de vender, creo que logran mucho, sobre todo en la satisfacción al cliente. Si bien es bueno tener un objetivo a 3, 6, 9 meses de cómo vamos a evaluar el éxito de esta relación, también creo que yo siempre fallaba las entrevistas cuando me decían, Diógenes, como agilista, ¿cómo creas el backlog para que quedes firmado en el contrato? Y yo, no, no, pues no lo haces. O sea, haces time and materials. Pero es que, ¿qué haces cuando el cliente quiere hacer proyectos con scope definido? Pues no lo haces ágil. Te vas a otra metodología tradicional. No, pero es que hay que vender proyectos ágiles. No, pues todo quieres, ¿no? Pero bueno, estaba hablando de malos ejemplos. Estaba hablando de buenos ejemplos. Cuando la consultoría trabaja en time and materials y el tipo de miembros que pertenecen al equipo son desarrolladores, se vuelven miembros del equipo, ¿no? Y van más allá de tu rol, no es cobrar horas, tu rol es satisfacción al producto, es satisfacción al cliente. Nosotros trabajamos en este producto, esto es nuestro. Independientemente de quién haya estado antes y quién viene después, trabajamos para el equipo, para el producto y para mejorarlo. Y volver a tus externos parte de tu familia, de tu producto, de tu equipo, creo que es clave para tener esta relación en la parte de para qué negociar perder la parte de negociación de contratos estipulados con Scope cuando haces time and materials. Como cliente, que me ha tocado ser cliente por los últimos 3 años, creo que es la mejor opción. ¿Ok? Jorge, ¿tú qué experiencia tienes? De mi lado, lo que yo puedo decir es que los mejores productos que he visto, los mejores resultados y la satisfacción más alta en clientes precisamente que he observado es cuando el propio cliente está comprometido y digo, no comprometido con, no necesariamente con pagar o con el resultado final, sino con el compromiso de colaboración, que es lo que promueve este valor, el colaboración constante con el cliente sobre un negocio, una negociación contractual, en donde pues el cliente está tan comprometido que nos puede proveer ese feedback que busca el agilismo de forma temprana. Cuando el cliente no está comprometido, nos puede decir,
aquí están los requerimientos, o sea, se puede comprometer al inicio a darnos todo lo que se supone que necesita y nos vemos en 2, 3, 6 meses o más. Entonces eso resulta muy, muy riesgoso, por cierto, ¿no? Ya lo hemos platicado. Pero cuando el cliente está bien, establece una relación, puede ser un producto de 6 meses y aún así se compromete a estar revisando incluso los reviews cada 2, 3 semanas o al menos cuando mucho cada mes y nos puede dar retroalimentación, incluso puede conseguir grupos de usuarios para que también hagan el testing inicial, ¿no? El beta testing de productos y todo eso, pues se vuelve muy benéfico para todos. Entonces, en ese sentido, cuando hay cambios, son mucho menos dolorosos. ¿Por qué? Porque en el contrato podemos establecer que vamos a trabajar 6 meses. Incluso hasta he visto contratos que dicen las especificaciones, ¿no? Es más peligroso todavía. Pero independientemente de lo que diga el contrato, a lo mejor son 6 meses y si en esos 6 meses lo que habíamos acordado cambia porque el feedback nos ayudó a identificar necesidades más importantes o nuevas necesidades, ya no es doloroso para ambas partes. Otro punto que puedo agregar aquí antes de pasar al siguiente es que curiosamente, este tipo de relaciones así tan cercanas y tan colaborativas, también las he observado por contrato. O sea, en el contrato está establecido que esos resultados pues están también condicionados a esa colaboración de alguien dedicado del lado del cliente, ya sea un proveedor de servicios o alguien que va a construir un producto para un cliente final. En cualquiera de los casos, cuando en el contrato se establece que se necesita alguien que esté colaborando de cerca para lograr el beneficio, pues se complementan perfecto. Entonces, curiosamente, contrato para lograr la colaboración. Jorge, pregunta macabra antes de continuar. ¿Alguna vez le has dicho que no a un cliente por no tener, por decirte, ay, esas condiciones de contrato están muy feas? Me tocó dos. Una, cuando íbamos aprendiendo y al cliente lo que pidiera, ¿no? Pero también me tocaron relaciones tóxicas y no muy padres con el cliente, porque en el contrato estaban especificadas situaciones o había huecos legales en el contrato que pues, se aprovechaban, bueno, no necesariamente intencionales, pero que no protegían la relación y los clientes pues podían abusar de ello. Entonces me tocó también lidiar con clientes pues no tan padres, ni para el equipo, ni para la empresa, en donde pues no era win-win para nadie, era lose-lose para todos, ¿no? Entonces, eso fue antes, cuando me tocó el aprendizaje, metimos área legal y el área legal pues nos apoyó a innovar en ese sentido también. Entonces, establecimos y a partir de ahí ya podríamos filtrar, ¿no? Entonces, clientes, me tocó que clientes que no se apegaban a eso, pues no entraban. Dolía al inicio. ¿Por qué? Porque podía ser revenue aparente, ¿no? Sin retorno de inversión tal vez, pero era revenue. Entonces hubo un momento en donde se maduró a ese modelo y ya pues, el contrato estaba claro, entonces podíamos filtrar a los clientes. Sí, a mí me gustaría también dar un poco, yo tengo como dos ejemplos, ¿no? De uno bueno y uno mejor, digamos, ¿no? O me ha tocado ver este modelo de contracting, ¿no? Este modelo de, bueno, tienes un vendor para hacer un scope, haces el contrato time and materials, exactamente lo que describían. Y eso es el primero, ¿no? Yo creo que es lo más tradicional en mi experiencia de consultor eh, o de contractor, digamos, pues era lo más normal. Pero ya después me tocó ver otro modelo, ya yo del lado siendo, digamos, entre comillas, el cliente, en donde, por ejemplo, no se hacía una diferencia entre, por ejemplo, un equipo de vendors o un equipo de empleados full time, ¿no?
teníamos ingenieros, por ejemplo, que eran contractors, que eran vendors de cierta empresa, pero que estaban embebidos dentro del equipo que con FTEs, ¿no? Con empleados full time. Entonces, ahí la relación no era tanto de tú como empresa de consultoría o de resourcing, si lo quieres ver así, me entregas un producto, sino que vamos a colaborar, ahora sí, ¿no? De verdad, o sea, dame ingenieros que yo pueda poner en mis equipos junto con mis ingenieros para, para trabajar para el producto, ¿no? Y ahí se vuelve, desde mi punto de vista, una colaboración mucho más estrecha, porque para empezar no se hace una diferencia, ¿no? Entre los vendors y los empleados de tiempo completo. O lo que y por ende yo creo lo que desarrolla un vendor contra lo que desarrolla un empleado de tiempo completo. No es realmente una colaboración que existe todos los días al nivel incluso del daily stand-up, de las retrospectives, de todo eso. Estamos todos en ese mismo grupo de personas que necesitan alcanzar un objetivo. Y para mí eso, digo, muy a pesar de que pudiera ser una necesidad distinta, lo que yo he visto es que o mi punto es, cuanto más involucrados estemos todos en el objetivo, de igual manera, sin discriminar en cuanto a si eres un contractor o si eres un empleado a tiempo completo, creo que tiene muchos mejores resultados, ¿no? E insisto, el modelo de consultoría, por ejemplo, de Time and Materials, es un modelo que funciona cuando se hace bien, pero creo que algo mejor es eso, ¿no? Ese como mix que puedes llegar a hacer de elementos de una parte y de otra, ¿no? Seguimos hablando en parte de clientes reales, ¿no? En mi experiencia, la peor experiencia que yo tuve con un contrato ágil fue cuando pusieron el costo por punto. Cuando el contrato tenía costo por punto, fue cuando todo se fue por la ventana. ¿A qué me refiero? No había negociaciones. Era, me entregas los puntos que son por cada equipo, porque si no, estás fallando a tu contrato. Entonces teníamos sprints en las que todos los equipos entregaban todo el tiempo. En que nos cambiaban el backlog a la mitad del sprint y no podíamos, y nadie podía decir que era un fail sprint. Sí, bueno. Creo que esa es mi peor experiencia hablando de customer real sobre negociación de contrato, cuando pones el valor, cuando casas uno de los tres criterios del manejo de proyectos tradicionales, que en este caso fue el costo, a pesar de que era Time and Materials, se exigían los X cantidad de puntos por sprint. La velocidad estaba fija, ¿no? Y ahí sí creo que hay una deficiencia de ambos lados, ¿no? Porque si el mismo cliente decía, ok, tú entrégame los puntos y estamos bien, pues tampoco había o sea, un involucramiento incluso de parte del cliente para decir, ok, a ver, experimentemos, validemos lo que estamos haciendo. Solamente había esta como relación de, bueno, tú como mi proveedor, entrégame tantos puntos y hasta ahí, ¿no? Si lo que estamos haciendo, si esos 100 puntos que me estás entregando por equipo representan valor real para mis clientes, creo que si eso no era tema de conversación, pues hay un problema de ambos lados, ¿no? Porque pues se llega a viciar por el hecho de que pues nos enfocamos en el output, ¿no? Y a lo mejor si este cliente tenía o tiene una cultura de enfoque hacia el output, que es, ok, un número de puntos, un número de horas, un número en dólares o lo que sea, pues se olvida el outcome, ¿no? Y creo que la agilidad es mucho de outcome y no tanto de outputs. Eh, y ahí es donde se queda corto, ¿no? Pero insisto, a lo mejor siendo una empresa de consultoría, a lo mejor con cierta experiencia, pues sí,
a lo mejor se esperaría que dijeras, oye, ¿sabes qué? Pues entiendo que quieres una cantidad de puntos, pero mira, los puntos representan esto o no representan lo que tú crees que representan. Entonces, ¿cómo vamos encontrándole solución al problema, ¿no? Incluso desde ahí ya debería de venir este principio de colaborar con el cliente, incluso en la formulación del contrato, ¿no? Para después seguir eh, en la línea de este valor ya con el contrato establecido, ¿no? Em, pero como decía al principio, es de las cosas más difíciles y complejas a veces porque siento yo que al incluir esta parte como legal o de obligación al firmar un contrato, es en donde ya a lo mejor lo tienes que tratar con pincitas, ¿no? En donde, bueno, en dónde estamos dejando ciertas lagunas contractuales que pudieran dar pie a ciertos comportamientos o ciertas ventajas o desventajas para un lado o para otro, ¿no? Eh, pero ya si, para mí, ¿no? Ya si desde ahí estamos jugando a la defensiva, pues a lo mejor no se augura una relación muy colaborativa, ¿no? Siguiendo con los casos en donde no va tan bien el aplicar el valor, es precisamente cuando se relaja demasiado la parte contractual, que no hay algo que nos sirva como guía para saber hasta dónde sí, hasta dónde no involucrar al cliente, o incluso ahora sí ya me voy a ir hasta los usuarios. Entonces, en esos casos, lo que me ha tocado ver es que por el hecho de involucrar al cliente, incluso a usuarios, eh, y no haber esa parte contractual que delimite, pues hay desorganización. Entonces hay clientes y usuarios pidiendo requerimientos y no hay una forma de poder gestionar a cuáles son los prioritarios. Porque para cada área, por ejemplo, un ejemplo en donde un producto pues toca diferentes áreas de una empresa que es del cliente, y cada área pues está pidiendo sus necesidades y las toma como prioridad. Y no hay un punto de focalización en donde converjan todas esas prioridades y tengamos pues vaya una prioridad como un backlog. Entonces en esos casos se vuelve demasiado caótico y desorganizado. Entonces el contrato es el que nos ayuda más o menos a poner esos límites sin necesidad de llegar a algo tan rígido, ¿no? Entonces el contrato a fin de cuentas nos debe ayudar a obtener certeza jurídica en ambos lados, ¿no? Lograr acuerdos de ambos lados, no de uno o de otro. Entonces esa es la parte que me ha tocado ver donde no ha ido tan bien, en donde se abusa, se relaja tanto que no hay una guía, no hay una forma de involucrar al cliente, entonces todos se involucran. Como dicen por ahí, todos son responsables y entonces nadie es responsable, ¿no? Y por ejemplo, llevando este principio, ya digamos, estamos, yo creo, enfocándonos en la parte a lo mejor contractual entre un cliente y un proveedor y demás. Pero también este principio se lleva hacia, incluso dentro de una organización ágil, que supongamos que supo, o ya sea, o no tiene vendors, o los tiene, se superó el reto del contrato como tal, pero en el día a día me ha tocado también ver equipos que, por ejemplo, la user story es una forma de contrato, ¿no? Depende cómo la documentes y la escribas, ¿no? Tú tienes una acceptance criteria, por ejemplo, que es un contrato, digamos, entre comillas, en cuanto a qué es lo que se espera y qué es lo que necesita pasar para que yo como product owner o como cliente acepte que el trabajo está terminado, ¿no? Entonces, pues se llegan a dar muchos casos, ¿no? Y yo creo que los tres aquí hemos vivido múltiples situaciones en las que, bueno, pues quizás se llega al final del sprint y el acceptance criteria por alguna razón no se cumple, ¿no? Y sobre todo en los casos en donde son cosas ya sean minúsculas o cosas que se asumieron
y eh, no se definieron bien y pues cada parte asumió su versión de cómo debería de funcionar cierto feature y demás. Y me he topado en mi experiencia con casos en los que hasta en el acceptance criteria, ¿no? Es que aquí dice on y no over, ¿no? Por ejemplo, dice y acéptame la historia por eso, ¿no? Y existe como esta dualidad entre el product owner o quien sea que tenga ese como poder de decir check, está done, y las personas que hacen el trabajo, ¿no? ¿Qué me pueden contar acerca de sus experiencias, buenas y malas, a ese nivel, ¿no? De colaboración con el cliente. Me parece excelente el cambio hablemos del proxy customer. Cuando nuestros productos no los vendemos, y nuestros clientes son nuestros usuarios o stakeholders. O en este caso, la figura en equipos de Scrum tradicional o en equipos ágiles, que no necesariamente son Scrum, termina siendo el Product Owner, Program Manager, saludos, cabrones, el BA, cualquier rol que tenga la parte de negocio, ¿no? A mí, volvemos a una de las primeras experiencias donde hablábamos de que el BA, los BAs llegaban y soltaban el documento de requerimientos y se iban. Y ahí hagan los desarrolladores. Y ahí se ven. Lo quiero tal y como lo escribí. Oye, tengo una duda. ¿Qué no sabes leer o qué? Ahí está escrito. Entonces llega la parte de User Stories y creo que los User Stories son herramientas perfectas para para trabajar esa parte de negociación de qué es lo que se requiere, ¿no? El contract en la figura del Business Requirement Document o BRD o cualquier documento de requerimientos se transforma a User Story. Técnicas que hemos platicado que sustituyen esta rigidez en los documentos como contratos que piden un producto y se cambian a post-its, algo tan sencillo como post-its o historias con acceptance criteria como los que tiene Jorge de fondo, que da esa flexibilidad para hablar. Y volvemos a lo mismo, algo que me gusta mucho el manifiesto, y ahorita que lo estamos hablando así, es cómo regresan los distintos valores, regresan y se interlazan. ¿Cómo logras tener un mayor customer collaboration? Fomentando interacciones con los individuos. En lugar de decir, oye, es que aquí está el documento de cambios firmado, vamos a platicar. Una junta, tal vez, una plática, un performance donde vamos a decir, oye, es que lo que yo quise decir no era eso, era esto otro, en un refinement, o en un sprint review, o en un demo, donde se ajusta qué es lo que estaba en el contrato, en la figura de User Stories, y se ajusta con lo que quiere el cliente, ¿no? Y si bien a veces tenemos que regresarnos porque fue una muy mala interpretación de lo que se quería, la idea es que todos trabajemos o colaboremos para un producto en común. De acuerdo, ahorita me ha tocado ver casos en donde se toma muy en serio el hecho de que, por ejemplo, en Scrum, pues cuando empieza el sprint, se debe evitar ser interrumpido, etcétera, etcétera. Entonces, hay puntos, especialmente cuando un equipo está iniciando con algún framework o método ágil, se toman ciertas interpretaciones de ciertos segmentos de la literatura o de los entrenamientos que se llevan que provocan que la gente se vuelva muy rígida al especificar los requerimientos, y aparte así eran antes, ¿no? Entonces se toma el approach de la gestión de requerimientos tradicional, solamente convirtiendo los nombres o los formatos, ¿no? Como las user stories, pero a fin de cuentas son rígidas, ¿no? E inamovibles. Entonces, pues definitivamente, eso yo lo he visto cuando no se profundiza en el manifiesto ágil, por ejemplo, ¿no? En donde este valor precisamente nos lleva a colaborar sobre ese espacio contractual. Entonces, incluso un documento,
una historia de usuario, un criterio de aceptación, puede tomarse como un contrato. Entonces, cuando alguien viene de un approach muy rigorista como estos de planeación, pues se interpretan las nuevas formas de hacer las cosas, pues simplemente como moldeando y adaptándolas, pero con la misma filosofía, ¿no? De requerimientos inamovibles. Entonces, creo que eso es porque se pierden de vista los valores y los principios del manifiesto, ¿no? que hemos conversado por acá. Me acordé de otro punto en el que, con la intención de cubrir esta parte de colaboración con el cliente, se le asigna al cliente el rol de product owner. Entonces, eso me parece demasiado riesgoso cuando el cliente no tiene la experiencia. Cuando tiene la preparación y el background o se forma como product owner, está perfecto, puede funcionar bien, pero cuando no es así, para efectos de colaborar, se le asigna el rol, entonces el cliente lo toma, ya sea contractor o un producto que se está vendiendo, y eso resulta, pues, a veces peligroso, ¿no? Y puede caer en formas de micromanagement, ¿no? Hacia el equipo. Entonces se puede volver muy, muy Sí, riesgoso. y ahí siempre, bueno, más bien con el tiempo me di cuenta que ese vicio del cliente como product owner, pues como dices, es bastante riesgoso. Y también había veces que cuando les comentaba, por ejemplo, ya sea a mis managers o al equipo también, ¿no? Que el product owner debería de ser tan versado o tan experto en agilidad como el Scrum Master o incluso más. eh, Como que se sacan un poco de onda, ¿no? Porque se tiene esta creencia de que, bueno, el product owner es el cliente, ¿no? Y si es alguien que está en si es un usuario activo de tu producto, mucho mejor, ¿no? Pero en realidad, pues es un rol que representa al cliente o representa al usuario, que no es lo mismo. Y se necesitan ciertos skills y cierto expertise, ¿no? Como para entender un principio como este de colaboración con el cliente sobre la negociación contractual para poder darle fluidez a lo que el equipo está haciendo, ¿no? Es decir, un product owner con experiencia, con un mindset ágil, yo creo que va a tener calibrada ese termómetro como para saber si un cambio que tiene, ya sea que tiene en mente o que lo tiene incluso documentado, si puede o no meterlo como un cambio en el sprint, por ejemplo, y decir, oye, pues, ¿sabes qué? Descubrimos esto nuevo, resulta que lo que te dije que tenías que hacer no va a ser válido ya, entonces tenemos que hacer un cambio. O si es algo demasiado grande, pues ese product owner muy probablemente va a tener la experiencia como para decir, ok, ¿sabes qué? Detén lo que estás haciendo, agarra lo que sigue en el backlog y vamos a discutir esto nuevo para el siguiente sprint, ¿no? Por ejemplo. De tal manera que se encuentre ese balance de precisamente eso, ¿no? La colaboración con el cliente como para absorber un cambio que puede ser realizable dentro de un sprint contra algo que es demasiado grande y que pues no, simple y sencillamente no se puede hacer en medio del sprint, ¿no? Eh, pero por ejemplo ahí me surge una pregunta, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que, como bien dice Diógenes, mi rol está un poco más cargado hacia el del product owner. Product owner no tenemos roles en donde trabajo, no tenemos roles específicos de Scrum Master, Product Owner, etcétera, etcétera, sino que, bueno, tenemos otro tipo de roles. Pero eres Product Sin Owner. embargo, mi rol está un poco más cargado hacia el del Product Owner. Pero, por ejemplo, hay veces que si yo formulo algo y colaboro con un ingeniero para decir, oye, fíjate que esto es lo que queremos resolver, bla, bla, bla. Y hay veces que cuando me dice, oye, aquí está, resulta que a lo mejor tuvo una mejor idea, ¿no?
Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí, no es lo que te pedí, pero sí te lo voy a aceptar porque tuviste una buena idea. Y esto Uy, es una mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿qué te lo voy a tanto aceptar. eso debería de suceder o no? Y ahorita les doy A mi ver, opinión, pero espérame. quiero ver su opinión. Déjame te cuento una que me pasó hace poquito. Estaba trabajando con en un refinement. Yo con mi sombrero de Pro Owner, Manager, Scrum Master. Pero estábamos trabajando yo como Pro Owner. Y le digo, ¿sabes qué? Quiero que revises todo el código porque esta bandera se debe de grabar como 0, salvo que se haga este escenario donde debe ser 1. Entonces tienes que revisar el código para que todo se guarde como 0. No sé si ya lo había platicado por acá. No, Entonces pero como agarra product y... owner, si defines qué debe de ser uno y qué debe de ser exacto. cero. Sí, sí, sí. Porque soy manager todopoderoso, ¿no? Entonces agarro y y me dice uno de los desarrolladores, súper tímido, de los desarrolladores nuevos, ya sabes cómo son. Oye, Eugenes, y si en lugar de estar buscando el código por todos lados, ¿qué te parece si ponemos un valor de default en la base de datos para que si no me dices el valor se ponga como 0 y solamente hacemos el setting del 1 allá en el caso que tienes identificado y nos ahorramos de estar buscando todo, ¿no? Y yo me quedé Ujú. así como que, pues sí, muchas gracias. Tiene más de 10 años que yo no codifico. Yo me la paso Ujú. escribiendo user stories. Entonces, les agradecí mucho el hecho de que vinieran con esa sugerencia, porque se me olvida que como Product Owner no debes de pedir soluciones, debes de exponer un problema que Ujú. el equipo debe solucionar. Y Entonces, vaya, puedes tener, desde mi punto de vista, puedes tener una solución sin que sea una implementación, que son dos cosas distintas. sí, Porque a lo mejor yo te puedo decir, ¿sabes qué? Necesito que, como dices, en este caso, a lo mejor si ese valor de 0 se representa como X en el UI, necesito que el UI se vea así cuando pase esto, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ya de ahí es como que, bueno, ingeniero, pues la solución es tuya, ¿no? La implementación es tuya al final. ujú. Sí, pero lo que hoy es apreciar cuando te estás pasando a la raya como Product Owner y cuando te dan una mejor solución, algo que creías que era la mejor solución, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la parte de lo que estamos hablando ahorita, de colaborar con el cliente sobre tener una negociación de contrato. En lugar de enfocarnos en la acceptance criteria, un valiente developer tuvo el valor de decir, oiga, don Diógenes, fíjese que, ¿qué le Oiga, parece jefe. si hacemos esto otro diferente? Oiga, don jefe, si hacemos esto otro diferente, ¿no? Y tenía Sí. razón, mi solución estaba muy cuadrada, yo estaba muy pendiente en la parte del código en lugar de De aprovechar exponer el las problema. capas de... Así es. Ya. Entonces, ese es algo que aprendí yo en este valor que estamos hablando, de cómo también como cliente tienes que estar abierto a negociar y a colaborar con el equipo para obtener el resultado mejor, que más quieres, ¿no? Entonces, Porque sabes, imagínense el escenario en donde lo mismo que acaban de plantear sucede, pero a nivel negocio, ¿no? En donde el equipo puede, con esa capacidad, pero también con el empowerment de poder proveer alternativas, pero al negocio del cliente. Oye, fíjate que en los requerimientos que planteas, en las necesidades, estás apuntando a este segmento, pero este otro segmento de clientes, pues es un segmento emergente en donde puedes tener mayores oportunidades. Entonces, eso difícilmente sucede y lo que comentaron ahorita también, porque esa cultura, pues creo que no se ha permeado, ¿no? Ya hablamos la otra vez también de la seguridad psicológica Ujú. y todos esos temas. Entonces, creo que esa es la parte que aún no se
permea muy bien en el agilismo, en donde pues esa es la promesa de la agilidad, ¿no? Que eso que estamos platicando suceda. Sin embargo, cuando se implementa, cuando se lee la literatura o se entrenan los equipos iniciales, pues de alguna manera o no lo ven en ese autoentrenamiento o foráneo, o no se capta demasiado bien, ¿no? que cuesta mucho más trabajo. Y aparte, el que eso que acabamos de mencionar suceda, no solamente es cuestión de voluntad o de captar la idea, sino que tiene que ver con un tema de cultura y de estructura organizacional. Porque si realmente el cliente tiene un peso tal de autoridad, el atreverse a hacer algo como sugerirle una idea opuesta a su necesidad pudiera no ser bien visto, ¿no? En ciertas culturas. Entonces así, pues, por más que haya entrenamiento y permeo de los principios y todos estos temas, pues no va a suceder. Sí, y mi, mi pregunta iba también en el sentido de hasta dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, pues las cosas salieron bien, ¿no? O sea, el ingeniero tuvo la iniciativa, hizo los cambios, me lo mostró y me pareció bien, ¿no? A mí como, digamos, product owner. Pero puede que no salga bien. O sea, puede que le diga, oye, no, pues es que no es lo que te pedí. O sea, gracias por la iniciativa, pero hay un nivel de desperdicio ahí, ¿no? Al no apegarse al acceptance criteria, pudiera ser que el product owner diga, ok, qué padre que tengas la iniciativa y qué padre que creas que tienes una mejor solución, pero yo como product owner, siendo, digamos, el que toma la decisión, me sigo inclinando por la solución o por la forma en la que discutimos originalmente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se debe de llevar esa iniciativa? O cómo se debe de manejar incluso, porque para mí, por ejemplo, algo para mitigar eso es el acceptance continuo, ¿no? O sea, no esperarte hasta el sprint review para aceptar historias hasta el final del sprint, sino que hacerlo continuamente, tan pronto como lo tengas listo y demás, porque pues puedes corregir el camino o puedes ir viendo el progreso ya como solidificado en medio del sprint, ¿no? Pero esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué tanto es mucho y qué tanto es tantito? Sobre la parte de qué tanto, yo les he dicho, si quieren experimentar, experimente. Nada más avísenme en el Daily Scrum. Ujú. No se vayan para el monte más de un día. O sea, trabajen en su main task y tienen permiso de irse para el monte. No los estoy yo siguiendo con todas las horas. Pero toquen base, pues. Muestren el resultado de su experimento. Pero tengan ese feedback continuo. O sea, no quiero que me digas que estuviste trabajando una semana en algo que nadie pidió, ¿no? Porque cuando algo se pule muy bien y el cliente no lo usa, es el famoso gold plating que no queremos, ¿no? Está muy padre tu funcionalidad, pero nadie la pidió, nadie la usa. Ujú. Entonces, tocar base para ver si vale la pena, creo yo. Sí, y a fin de cuentas, de todo el equipo, o sea, asumiendo que es un equipo como un todo, el que tiene más conocimiento y experiencia desde el punto de vista de negocio, pues es un rol como el product owner, por ejemplo, ¿no? Un business analyst o el propio cliente. Entonces, creo que aunque debe de haber esa libertad suficiente para que el equipo, para que el resto no deje de proveer ideas o proveer alternativas, pues también debe estar claro, pues la última palabra, pues quién la puede tener, ¿no? Igual si nos vamos a un tema de arquitectura, ¿no? Entonces el detalle es que ese espíritu de colaboración no se pierda, ya sea que el cliente también pueda eh, provocar esa colaboración para que el equipo también pues, pueda proveer ideas de negocio, ¿no? Y lo mismo va para todos los roles, ¿no? Pero sí va a tener que ver con la cultura
de que haya esa, sí, seguridad psicológica, pero también el que haya la conciencia de que no todas las ideas pues van a ser aceptadas. Porque si a la primera idea me la rebotan y ya no proveo ideas porque me van a decir que no, pues creo que también tiene que ver con un tema cultural. Hay que Pues tener cuidado, mantenerlos activos, pues, que participen. Si vamos a decir un no a las ideas de ellos, decir, agradecer la iniciativa sin necesidad de solamente decir, no, 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 espérate, tú no sabes, estás muy verde. sí, Hay que y ahí hacer, involucran soft skills, ¿no? En cuanto a cómo, digamos, manejar la situación para no tener ese outcome negativo, ¿no? De que pudieran después sentirse inhibidos para seguir teniendo esa iniciativa, ¿no? Em, ujú. pero sí también creo que hay que encontrar ese balance porque sobre todo a mí en lo personal lo que luego me llega a preocupar más es el desperdicio, pues, ¿no? O sea, supongamos que te tomaste 2 o 3 días extras en esta idea que tuviste, pero resulta que pues al final no es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí se va esfuerzo que se pudo haber invertido ya sea en otro feature, en otra cosa, o incluso hay veces que pues generas todo eso y también parte del desperdicio es deshacer todo eso, ¿no? Entonces, Uy, eh, sí. no es solo el El, desperdicio de hacer, también es el desperdicio de, bueno, vámonos para atrás, ¿no? el no terminar tiene un costo. Sí. Y bueno, para terminar, pues ya estamos en una situación en la que ya sea hay un contrato que nos estableció de manera óptima, que nos obliga a hacer cierto tipo de cosas, como los dólares por puntos, como otros antipatrones que ya hemos discutido. Y bueno, o también tenemos este contexto en el que, bueno, tenemos una relación entre el product owner y un equipo de desarrollo en donde las user stories son contratos rígidos que no cambian, que digamos bajo un esquema como el de Scrum, pues ahí nos amparamos, ¿no? En el hecho de que, oye, pues en Scrum decimos que el Sprint Backlog es inmutable, ¿no? Y seguimos esa regla al pie de la letra. ¿Cómo empezaríamos a, pues, llevar a la organización o a este equipo y a este product owner hacia una alineación, hacia este valor de colaboración sobre la negociación contractual? Jorge. Ya que andaba por ahí, yo lo vería primero desde el punto de vista del equipo, ¿no? Asumiendo que el equipo son todos, ¿no? De desarrolladores, Scrum Master, Product Owner, etc. Y ahí el cómo le haría, yo sugeriría hacer working agreements, estos acuerdos que me lleven a tener claro momentos de colaboración. ¿Como cuáles? Como el qué pasa cuando el product owner trae una idea de negocio, trae una problemática para solucionar y alguien tiene una opinión distinta. O incluso cuando el cliente trae una idea de negocio, que es su necesidad, y hay una propuesta alterna, ¿no? Que eso hasta debería ser esperado, ¿no? Del lado del equipo. Entonces, si eso está acordado por el equipo, ¿cómo le hacemos si eh, hay una idea alterna? ¿Cómo le hacemos si hay discrepancias en cómo vamos a solucionar? Entonces, eso me puede dar claridad de cómo, incluso de cómo vamos a colaborar y tener esa red de protección en los desafíos, ¿no? De ese tipo. Y si me voy a nivel negocio, lo comentaba hace ratito, el propio contrato, curiosamente, me puede ayudar a proteger el valor, el de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. El tema es que los contratos, pues también son desafiados para poder promover este valor. ¿Por qué? Porque si pongo todos los features de mi producto en el contrato,
estamos corriendo un riesgo altísimo y estamos, vaya, si lo hacemos de esa manera, entonces ¿para qué estamos haciendo un desarrollo ágil? A lo mejor así se ocupa, entonces no es a lo mejor y nos vamos entonces, como decía tal vez Diógenes, a un approach más en cascada. No es que esté mal, simplemente si hay cambios constantes, pues tendría más desafíos este approach, ¿no? Si todo está claro, pues está bien, pero Y no sí, tiene que ser cascada, puedes seguir haciendo tus prácticas ágiles, pero no llamémosle un proyecto ágil. y pues ya está definido, hay scope definido ya ahead, ¿no? Upfront. Sí. Y puedes Y, usar sprints y puedes usar las ventajas, pero no necesariamente vas a dar todos los beneficios que un equipo realmente ágil te puede llegar a dar, ¿no? y pues a lo mejor, ¿y para qué lo hacemos? ¿No? Sí, Ujú. a lo mejor causa más ruido, ¿no? Y más si hay que adoptar, ¿no? Si ya lo saben hacer, posiblemente, ¿no? Pero si tienen que aprenderlo todavía, ahí me causaría ruido. Y entonces, para terminar, el propio contrato, si lo desafiamos, si nos asesoramos, si lo hacemos de una forma que esté preparado para los cambios y preparado para proteger a ambas partes, no solo a una de ellas, pues tenemos también una forma de, de guiar pues la parte contractual, la parte de cambios, incluso la parte de colaboración, en ese sentido. Muy bien. Diógenes, ¿cómo empezarías? ¿O cómo continuarías? Fomentar las interacciones, fomentar la colaboración con los distintos roles en los equipos de Scrum, fomentar la participación a través, si quieres, del enhancement, de las retrospectivas, donde invitas al product owner, donde invitas a tus clientes a ser partícipes de esas retrospectivas, para que ellos al final de cuentas, son miembros del equipo, ¿no? Sobre todo en las iteraciones nuevas de la guía ágil. Antes el product owner, oye, ¿lo invito o no lo invito? ¿Tiene que estar ahí o no? Y ahora decimos, todo el mundo es miembro del equipo, los roles son personas que lo juegan, pero no son individuos en particular que llevan ese título, ¿no? Entonces, pues vamos creciendo con los equipos a partir de que vamos viviendo los valores ágiles que hemos platicado. Hoy hablamos del tercero y luego la próxima hora hablamos del cuarto y de los favoritos, ¿no? Muy bien. Por, por mi lado, yo sí me enfocaría en principalmente dos cosas, ¿no? La primera es tanto para un equipo como para una organización incluso que trabaja en un producto, que no necesariamente trabaja en proyectos, pero trabaja en productos, eh, llegar a ese entendimiento común de que la agilidad es una estrategia de negocio, no es una estrategia de software, no representa una estrategia técnica, ni nada más. Es una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque queremos responder rápido a los cambios, queremos eh, entregar valor lo más pronto que se pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese precepto y bajo ese entendimiento común, pues todos ahora sí podemos colaborar, ¿no? Diciendo, oye, pues no hacemos sprints porque simple y sencillamente seguimos Scrum. Hacemos sprints porque nuestra estrategia de negocio es entregar valor cada 2 semanas, 4 semanas, cualquiera que sea la longitud del sprint. O hacemos Kanban porque necesitamos feedback loops más cortos, porque etcétera, etcétera, ¿no? Y partiendo de ahí, mi segundo punto sería la seguridad psicológica, ¿no? Eh, Fomentar un ambiente, un contexto de trabajo en el que todos se sientan con tanto con la libertad como con la iniciativa y la autoridad, si lo podemos poner así,
de dar el feedback, de decir, oye, ¿qué tal si intentamos esto o otro? O como decía Jorge, ¿no? De, oye, veo que este nicho de usuarios a lo mejor no lo estamos explotando lo suficiente. ¿Qué podemos hacer? Exploramos, ya se exploró, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esos dos pilares, trataría de, otra vez, asumiendo que hay un equipo, una organización que se está alejando de este valor, pues tratar de acercarlos un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con lo primero que comentaba, creo yo que empiezas a darle importancia al hecho de, si estamos haciendo software, queremos hacer software, digamos, obviamente que funcione o con una arquitectura elegante, si lo quieres ver de esa manera, sofisticada, etcétera, etcétera. Pero no lo estamos haciendo por mostrar que somos, digamos, técnicamente aptos, ¿no? Lo estamos haciendo porque queremos entregar un valor de negocio. Entonces, poner eso por encima, creo que tiene mucha importancia. Y después, bueno, sentirte en un ambiente en el que puedes expresar tu opinión sin que haya represalias, pues también es súper recomendable, ¿no? Entonces por ahí empezaría. Obviamente ninguna de las dos cosas es sencilla. O sea, no es una tarea de un día, ni siquiera de simple y sencillamente entrenas a la gente en cómo sentirte a salvo psicológicamente, ¿no? O sea, es algo que tienes que promover de ciertas maneras, a través del liderazgo, a través de agentes de cambio y demás. Pero pues por ahí me iría, ¿no? Y bueno, ya estamos rozando la hora casi. No sé si quieren hacer comentarios de cierre y terminamos. Pues ninguna de las que vimos está fácil, ¿no? Pero sí es importante no quedarnos solamente con el método y meternos a más profundidad a los principios, a los valores, a los temas que pueden habilitar la colaboración, porque puede que no sea tema de voluntad, puede que ocupemos cambios en el sistema, no solamente en el hecho de colaborar y hablar. Puede ser que el sistema necesite cambios para poner un entorno adecuado para eso. Y yo para cerrar es recordar por qué estamos haciendo esta serie acerca de los valores ágiles. Y es porque si bien muchas veces hablamos de distintas prácticas, implementaciones, frameworks, escalación, etcétera, todo nace a partir de una mentalidad ágil y queremos hablar de dónde viene esa mentalidad ágil. Mientras lo que se esté haciendo parta de servir o de fomentar estos 4 valores y los 12 principios que veremos luego, creo que vas por buen camino. Así en ningún libro te recomienden hacer eso. Así hagas Scrum y alguien de Scrum te diga, eso es un antipatrón. Si a ti te está funcionando a regresar a estos 4 valores, es válido, en mi opinión, ¿no? Es válido ir creciendo, ir desarrollando. Ir aplicando los valores y las prácticas. Y bueno, por mi parte, pues mucho de lo que ya había comentado de bueno, la agilidad como estrategia de negocio, la seguridad psicológica, también el constante, ese ciclo de feedback que internamente podemos tener con nuestro cliente. Es muy importante que, desde mi punto de vista, que sean ciclos cortos. Es decir, no esperarnos la longitud de todo el sprint para tener feedback. Podemos preguntar a nuestro stakeholder si lo que estamos haciendo va por buen camino o no en cualquier punto del sprint. Y de ahí tratar de ajustar la brújula, ¿no? ¿Para qué? Con la intención de que al final asumiendo que estamos en un modelo de Scrum, por ejemplo, pues al final del sprint tengamos muchas más chances de tener lo que nuestro cliente necesita, ¿no? Mis mejores stakeholders entran a mis dailies. Depende, así. Porque saben las reglas, o sea, Exacto. se saben las reglas, pues. Sí. Sí. Se saben las reglas. Si saben de para participar. lo que es la daily, adelante, ¿no? Sí, por eso, los mejores stakeholders entran al daily.
entran sin que sea un tema, ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Bueno, con esto cerramos. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.